Bueno, queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a esta última semana. Gracias a Dios, miren, de manera increíble, Dios nos ha sostenido porque estamos ya en la última semana de terminar el segundo trimestre escolar de su formación dentro del seminario. Están a punto de acreditar 8 materias. Y bueno, la verdad que sé que para muchos, más bien para todos, creo que para todos no ha sido nada fácil. A ustedes como alumnos, nosotros como profesores, como directivos, como parte de la organización del seminario, no ha sido nada fácil, ha sido todo un desafío, donde ha habido momentos en donde queremos bajar los brazos, donde sentimos que las cosas ah, no van como quisiera uno, etcétera. Pero creo que Dios nos sigue alentando y nos sigue este, animando a que no bajemos los brazos y que sigamos en este camino. Así es que, bueno, damos gracias a Dios por ello y porque hemos recorrido de una manera muy interesante, creo yo, un panorama general de lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Creo que aún nos quedan muchas sorpresas todavía por delante, ¿no? Iremos reservándolas poco a poco, tomando un poco la alegoría que hice acerca de que estamos solo en el mirador y de a poquito iremos internándonos en las callecitas, en las avenidas y haremos paradas en algunos lugares para hacer una explicación. En algunos otros lugares pasaremos de largo nada más y dejaremos que otros vengan y lo expliquen. Pero sin duda seguirá siendo una gran bendición el, el, el poder estar frente a la palabra de Dios, ¿no? La revelación que Él ha querido tener para con nosotros en estos libros y creo que sigue siendo emocionante, desafiante, llevarnos a una reflexión espiritual también, ¿no? Y creo que eso es lo más valioso. El próximo curso, en el próximo trimestre, estaríamos abarcando la introducción al Nuevo Testamento, que también tiene su propia impronta, que también tiene su propia belleza, que también tiene sus propias sorpresas, ¿no? Que también tiene calles interesantes que uno le encantaría transitar por allí, pero vamos a ir con calma y con cuidado y sobre todo disfrutando de este recorrido que queremos hacer en esta maravillosa enseñanza de la palabra de Dios. Bueno, estamos entonces por terminar ya el recorrido de las distintas partes que nosotros tenemos dentro del Antiguo Testamento y que seguimos la separación, la división de los libros, no con base a el canon hebreo, que ustedes lo saben, consta de tres partes, sino más bien del canon griego, que es el canon que nosotros recogemos y que hemos visto, ¿no? De manera muy general, lo que tiene que ver con el Pentateuco, y nos adentramos un poco a lo que son los libros históricos. Hoy terminaremos un poco la reflexión de los libros históricos, ¿no? Que tienen que ver básicamente con lo que se llaman los profetas anteriores y entraremos a ver un poco, vamos a deleitarnos un poquitito acerca de los libros poéticos y sapienciales, que también tienen su propia impronta, que también tienen su propia nota de estilo, de enseñanza, ¿no? Y bueno, y terminaremos con el cuerpo profético, ¿no? Terminaremos con los profetas mayores y menores. Bueno, voy a compartir la pantalla para que sigamos con la clase y nos quedamos nosotros en la reflexión que teníamos respecto de cuál era la visión que se tenía en relación a la monarquía. Recuerden, hermanos y hermanas, y no olviden esto, la mayoría de los sucesos, de las reflexiones teológicas, de los distintos posicionamientos que vamos a encontrar
en el texto sagrado, reflejado en las diversas tradiciones que vamos a encontrar, ¿no? Vamos a analizar un poco la teoría de las fuentes, que tiene que ver con las tradiciones que convergen en el texto bíblico, la tradición yavista, la tradición eloísta, la tradición sacerdotal y la tradición deuteronomista. Muchas de estas tradiciones fueron escritas bajo el influjo de la monarquía, ¿no? Bajo el propio desarrollo que tiene el pueblo en función de los monarcas en turno. Y la monarquía, si bien es cierto, la tenemos más identificada con los tres primeros grandes monarcas o reyes que tiene el pueblo de Israel, como lo es Saúl, seguido de David y posteriormente con Salomón, perdemos ya después de vista, nos perdemos entre el mar de reyes que existen cuando se hace la división del reino. Entonces ahí ya nosotros le perdemos el interés a la monarquía, no le seguimos ya más el paso, ¿no? No sabemos cuáles son los reyes que se hablan en el reino de Israel o el reino del norte, en Israel. Tampoco sabemos los reyes que hay en Judá, ¿no? En el reino del sur. Y bueno, ese despiste que nosotros tenemos al momento de acercarnos al texto bíblico reduce considerablemente la visibilidad que podríamos tener en relación de estas tradiciones que convergen en el texto bíblico. Reducen porque al ya no seguirle más la pista, viste, como que al decir, bueno, esto ya no me interesa más quién fue hombre, por ejemplo, Roboam, Jeroboam, Josías, Manasés, Amón, Joaquín, Sedecías, etcétera, un montón de nombres que van a aparecer en el texto bíblico. Entonces ahí nos quedamos solamente en la periferia de la importancia que tuvo la monarquía en los dos reinos. Y que, por ejemplo, el gran rey que vendrá a hacer una reforma religiosa, no solamente política ni social, sino profundamente religiosa, será el rey Josías. El rey Josías, que pertenece al reino del sur, vendrá a ser un referente muy importante y sería el antecesor, perdón, no el antecesor, el sucesor de un rey que anteriormente vendría siendo su bisabuelo, si no mal recuerdo, si no me recuerdo la denominación, porque Ezequías fue el primer rey que quiso hacer una reforma religiosa con el pueblo, quiso cambiar lo que era la idolatría, los lugares altos, los ídolos que se adoraban en aquel tiempo. No lo logró del todo, Ezequías, no lo logró del todo. Después, bueno, vino el reinado sanguinario, este, ah, el reinado terrorífico de Manasés, que fue un reinado terrible para Jerusalén. Después le sucede su hijo Amón, ¿no? Y Amón también fue un reinado terriblemente cruel, no más que el de su padre Manasés, pero sí complicado. Y después vendrá el rey Josías, que será el hijo de Amón, que hará la diferencia. Entonces, a la luz de Josías, nosotros vimos en una clase, vimos en la clase de la historia de la Biblia y sus traducciones, que a la luz del reinado de Josías se recupera la ley, ¿no? Y empieza a haber un mayor, una mayor producción literaria de los textos sagrados que hoy tenemos y que será bajo el cobijo de Josías quien lo haga. Por eso es muy importante, hermanos que no, y hermanas, que no desdeñemos la monarquía del reino dividido, no la desdeñemos, sino la podamos seguir al pie. Bien, inicia la monarquía con un contexto muy rural, ¿no? Es un contexto, recuerden, que estamos pasando no solo de un contexto este, eh, religioso, ¿no? No estamos pasando solo de la teocracia a la monarquía, sino también estamos pasando de un sistema
de esclavitud, de peregrinaje, a cuando el pueblo se instala ya en la tierra prometida y empieza una vida más sedentaria, ¿no? Y más agrícola. Se dedica más, el aspecto de la tierra tendrá un papel fundamental, una labor muy importante. Y entonces, según nos lo cuenta el primer libro de Samuel, en el capítulo 11, versículos del 1 al 5, dice, primer libro de Samuel 11, del 1 al 5, dice, después subió Najas Amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los Jabes dijeron a Ahaz, haz alianza con nosotros y te serviremos. Ya es cuando Saúl es elegido rey. Y Najas, estamos hablando de cuando Saúl derrota a los amonitas, para hacer más corto el punto, ¿no? Cuando hay una guerra y Saúl finalmente vence. El punto 4, el versículo 4 dice, llegando los mensajeros a Gaba de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, todo el pueblo alzó su voz, lloró, y aquí Saúl que venía del campo, Saúl venía del campo, Saúl no era tampoco un hombre como Moisés, que fue educado en los, uh, en los ejércitos de la potencia que en ese momento existía, que era Egipto, sino más bien Saúl tiene un trasfondo campesino, ¿no? El versículo 5 dice, Saúl venía del campo tras los bueyes. Entonces, el contexto rural que tenemos no es el contexto de un reinado como nosotros podremos imaginarnos los occidentales en este tiempo. Son las distintas tribus que están tratando de sobrevivir, adaptarse a los nuevos cambios, establecer y echar sus raíces ahora en la tierra que ya les pertenece, pero viene a ser básicamente de un contexto muy inferior, de mucha organización reciente. Por eso es que el reinado de Saúl no tiene mucha gloria, porque está sentando las bases. Creo yo que el mérito que tiene Saúl como rey en este sentido, lejos de la interpretación que pudiésemos dar de su participación, creo que era el haber puesto las bases de lo que después vendría siendo el reinado glorioso y majestuoso, primero de David y luego de Salomón. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que este contexto agrícola de un pueblo que no era necesariamente guerrero, ¿no? Que no tenía experiencia militar, ni tácticas militares, ni había estado en grandes guerras, como si lo había existido en el pueblo que se convirtió en el peor enemigo de Israel, que fueron los filisteos. Y la diferencia entre estos reinos, ¿no? Que tendrá que ver mucho con la victoria que los filisteos van a tener reiteradamente sobre el pueblo de Israel, es que el hierro era parte ya del armamento militar que tenían los filisteos. El primer libro de Samuel, en el capítulo 13, versículo 19, nos dice, y toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque evidentemente no pertenecía a ellos, o sea, ellos no estaban involucrados con el hierro. ¿Dónde estoy? Porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Evidentemente, este tipo de guerra traía como ventaja que en el contacto de la guerra los filisteos siempre ganaran. Los filisteos, hermano, fueron un pueblo costero. Se ubican en lo que hoy se le conoce como la Franja de Gaza. Ese es el antecedente remoto de este pueblo. Era muy pequeño, pero eran muy guerreros, eran muy, muy complicados, eran
muy diestros para la guerra, y ellos tenían 5 territorios. Su principal era Gaza, Ascalón, Asdode, que eran los terrenos o los lugares que estaban pegados a la costa, y más adentro, diríamos, teníamos los territorios de Gade y de Cron. Ustedes mirarán mucho, vamos a ver cuando entremos a estos libros, este tipo de nombres, ¿no? Y que tienen que ver básicamente con el tema de los filisteos. Esta desventaja fue la que se encontró Saúl, y que en términos políticos, ¿no? Y en términos militares, siempre estuvieron en desventaja. Siempre, porque evidentemente no había una preparación del pueblo que se comparase a lo que tenían los filisteos. Así más o menos inicia la historia de Saúl. Y después vendrán los dos grandes reyes, ¿no? Que serán David y Salomón. Aunque Saúl fue el primer rey de Israel y de Judá, David vendrá a ser el que consolide la monarquía, ¿no? Saúl será un rey que tratará de hacer su mejor esfuerzo, no lo logrará por sus distintas derrotas que va a tener contra los filisteos, y el que vendrá a ser el guerrero vengador, diríamos, ¿no? Vendrá a ser David. David entonces va a consolidar la monarquía que en ese momento existía eh, de una manera no, no tan marcada como lo fueron años posteriores cuando se hace la división del reino, pero sí ya se vislumbraba esos dos lugares o esos dos grupos, ¿no? El del norte y el del sur. Bueno, se le conoce esta etapa como la del Reino Unido, ya lo vimos, no lo voy a repetir, hablé ya mucho sobre esto. Las 10 tribus del norte se establecerán como Israel, y las 2 tribus restantes, que será Judá y Benjamín, será el Reino del Sur, y serán gobernadas por un solo rey, que es la monarquía unida. David estará allí. Salomón aparece en escena y vemos que el grave problema que tuvo Salomón, que hizo que se perfilara después de su muerte la división del reino, ya la ruptura real, total, plena, es porque él, en sus afanes expansionistas, en sus afanes de conquistador, ¿no? Y de una diplomacia internacional, sobre todo en su anhelo de construir el mejor templo que se construirá en Jerusalén, hizo que reclamara impuestos. Y ustedes saben que una sociedad con impuestos elevados, tarde que temprano, termina cansando a la clase trabajadora, termina haciendo guerras civiles, ¿no? Las guerras civiles son aquellas que se levantan contra los gobiernos para hacer los derrocamientos correspondientes, ¿no? Quitar del gobierno al político en turno, porque evidentemente este tipo de acciones que tienden a ser abusivas, represivas, y que tienden siempre a construir, ¿no? Los grandes emporios o los grandes imperios sobre la clase más pobre, la clase trabajadora, ¿no? Y que evidentemente esto fue lo que sucedió con Salomón. Al reclamar impuestos excesivos, elevados, trabajos forzados, hicieron que en su momento este hartazgo social, ¿no? Este hartazgo social pudiese poner en juego la unidad del reino. Y como nosotros sabemos, eso no sucedió. ¿Qué era lo importante? ¿Por qué es importante entender, hermanos? Y esto será muy, muy interesante, entender qué papel jugaba en todo esto el reino unificado, pero sobre todo que este reino estuviera centrado principalmente en Jerusalén, ¿no? Ya expliqué, David hace su base, no solo militar y religiosa, en Jerusalén, y lo hace con un propósito, es decir, que
todo lo que tiene que ver con la vida del pueblo se va a centralizar en Jerusalén. Y Jerusalén entonces se convertirá no solo en un símbolo poderoso religiosamente hablando, sino en todos los sentidos político y militar. Entonces, tenemos en el Estado unificado como sede principal, tanto del Reino del Norte como del Reino del Sur, a Jerusalén como capital. Nosotros vamos a ver que después de que hay la división del reino, ¿no? Cuando el reino se divide, los del norte dicen, bueno, ¿y ahora que nosotros nos quedamos sin templo? Porque finalmente, ¿no? Para ellos, Jerusalén era la ciudad santa, el templo estaba allí, etcétera. Entonces, ellos construyen otros templos, ¿no? Y se cree incluso en algunas, ahora, descubrimientos arqueológicos, parece ser que en Samaria, que fue la capital del Reino del Norte, se construye un templo igual o que quería igualar la grandeza del templo que existía en Jerusalén. Sin embargo, realmente nunca se logró. El Reino del Norte nunca logró tener un estado unificado, nunca logró tener una capital como tal. El Reino del Norte movió su capital en varios lugares hasta que finalmente se asentó en Samaria, pero no lo fue con Jerusalén. Jerusalén siguió siendo el lugar donde la maquinaria administrativa se concentraba. Todo lo que vino Israel a desarrollar con el paso del tiempo, ¿no? En cuanto a las leyes, en cuanto a las penas, en cuanto a los impuestos, a los tributos, en cuanto a toda la burocracia que empezó a desarrollarse también en Israel, se centraba en Jerusalén. El ejército entonces también se concentra en Jerusalén y eso hace que la ciudad, insisto, no solo se convierta en una capital religiosamente hablando, de un poderío religioso, diríamos, sino también militar. Y recordemos que las bases militares, el ejército, estaban en Jerusalén y eso lo hizo, pues, básicamente durante muchos años invencible, ¿no? Durante muchos años, aunque hubo muchos intentos de conquistar Jerusalén, Jerusalén resistió muchas veces, no solo por su ejército, sino también por su sistema de defensa. Los muros de la ciudad de Jerusalén eran muros muy altos, ¿no? Muy altos y también muy gruesos. No recuerdo ahora, voy a tratar de investigarlo, cuánto era lo que medían de alto y de ancho los muros, pero lo que sí sé es que eran tan anchos, ¿no? Eran tan grandes que cuando se narra la invasión de Babilonia a Jerusalén, se cree que la pelea fue muy fuerte porque para destruir esas murallas, evidentemente tendría que haber sido una pelea muy cruel, muy fuerte, muy combatiente, porque si no, de otra manera, no habría forma de traspasar esos muros, ¿no? No habría forma. Entonces, esto hizo que Jerusalén siempre se considerase, aparte de que estaba en una colina, ¿no? Estaba en lo alto, diríamos, hizo que su sistema de murallas la defendiera de muchos ataques. No logró resistir el, eh, la invasión de Babilonia, no logró mantenerse en pie, pero eso hizo que hoy que Jerusalén pudiese estar en ese tiempo en pie. Hoy las murallas que aparecen en Jerusalén no son las murallas que existieron anteriormente, ¿no? Realmente fueron destruidas completamente y bueno, eh, en el tiempo de la monarquía, eso fue como que el orgullo que tuvieron ellos. El sistema tributario también está. Perdón, hermanos, perdón, aquí por esta zona hay como que inestabilidad en el ambiente y bueno, me imagino que esos problemas de corte de, de internet, perdón, y me parece que también no hay muy buena señal, así es que bueno, espero que puedan
comprender un poco y espero que se pueda arreglar esta situación. Bueno. El sistema tributario era un sistema también muy importante. Ya vimos la importancia que tenía el que toda la riqueza se concentrara en Jerusalén. Eso hizo que fuera muy codiciable estar allá. El palacio y la nobleza, bueno, al clásico estilo de los grandes imperios que existían en aquel tiempo, las cortes reales, todo lo que era el personal que se desplegaba a favor del rey, también fue absorbido por el pueblo de Israel, también fue copiado, diríamos, ¿no? Y entonces empezó a desfilar todo tipo de títulos y de personajes y empezaron a haber muchas intrigas dentro del palacio y empezaron a haber muchos reclamos de puestos de autoridad, etcétera. Y bueno, habrá allí las posiciones que tengan algunos personajes que van a darle un pie o un peso muy importante a lo que es el templo como organización religiosa. Que eso será también algo que marcará, ¿no? Algo que marcará. Ya vimos algún ejemplo cuando David conquista Jerusalén y él dice que ni cojos ni ciegos entrarían al templo, será algo que será muy arraigado en la impronta judía y que en el tiempo de Jesús todo esto que sucedía en el templo se vio realmente, cómo es, todavía como que se vivía en el tiempo de Jesús todo esto. Ahora, si nosotros unimos todas estas características, ¿no? Si nosotros unimos todo esto, nos damos cuenta por qué Israel, al momento, o Judá, diríamos, al momento de que Babilonia arrasa y destruye todo esto, vemos por qué ahora Israel, o Judá, Israel está bien dicho, llora profundamente, ¿no? Llora profundamente todo esto que se ha perdido. Claro, porque su impronta o su nacionalismo va a estar en la ciudad y eso va a ser que el exilio para ellos sea muy doloroso, ¿no? Es decir, teniéndolo todo, vinieron muchas cosas, ¿no? Ya acuérdense que cuando viene la época del exilio, ya no hay más situaciones, ¿no? Y que vendrá a ser algo que los lastime profundamente. Pero antes de eso, solamente algunas reflexiones que tienen que ver con qué fue lo que motivó las divisiones del reino. Bueno, algunas cosas, ¿no? Por algún lado, la disputa interna, la primacía en la confederación que existía, la confederación del norte, Efraín, la confederación del sur, Judá, y bueno, como ustedes saben, siempre los seres humanos estamos muy propensos con esta parte del poder, ¿no? ¿Dónde iba a descansar el poder? La geografía tenía que ver mucho con el río, ¿no? Con las partes más productivas que tenían que ver evidentemente con el reino del sur. David había reinado 7 años en Hebrón, ¿no? En el sur, y eso hizo que se diera mucho mayor importancia al reino del sur, tan es así que Salomón es más condescendiente en sus impuestos con los habitantes del reino del sur, es mucho más tolerante, diríamos, ¿no? Que con los del norte. Por eso es que los del norte son los que más se complican. Los del sur, si se dan cuenta en el relato bíblico, no son quienes se quejan de los impuestos, porque evidentemente al hacer que la ciudad santa o el centro del poder estuviera allí, habría ciertas consideraciones que el rey en turno tendría para Judá. No lo hizo lo mismo con Israel. Israel se da cuenta, ve la desigualdad y bueno, todas estas disputas de poder hicieron que finalmente el reino se dividiera. Y entonces, 200 años vivió el reino del norte, 200 años después de su división, 200 años aproximadamente, 2 siglos,
el reino del norte pervive, diríamos, no persiste, pervive, hasta que es arrasado por las tropas asirias. Posteriormente, casi 2 siglos igual, sigue perviviendo un poco más de 2 siglos el reino del sur, hasta que las tropas de Babilonia llegan y arrasan con Jerusalén. Bueno, este periodo también, y ustedes ya lo leyeron mucho más sobre esto. Algunos datan 49 años, 50 años de exilio efectivo, otros datan 70, principalmente por la referencia que hace Jeremías en su profecía. Pero lo importante de esto es que es en esta época en donde el judaísmo va a establecer las bases sobre las cuales va a tener su desarrollo espiritual, teológico y su reflexión acerca de quiénes son ellos, ¿no? Entonces, esta etapa, aparte de ser traumática en la impronta o en el imaginario colectivo, también va a servir como de trampolín para que Israel o Judá pueda reinterpretar los hechos del exilio a la luz de un castigo de Dios, no porque Dios los haya querido castigar, sino porque ellos fueron los que se rebelaron contra él, adorando a dioses falsos. Reinterpretarán el exilio como un fuego purificador, reinterpretarán el exilio como la oportunidad que tienen de que finalmente los altares de Baal, fuesen destruidos. Fíjense que algo muy interesante, lo que no se logró desde la época de la monarquía, pasando por el pueblo, por la monarquía dividida, lo que no lograron desde los jueces, desde los jueces hasta que pasa del exilio, ningún rey, incluso profeta, logró que Israel se alejara de la idolatría. Ustedes miren, Israel seguirá siempre de la misma manera, ya sea en el norte, en el sur, donde sea, van a establecer la idolatría como punto de partida. Y no es sino hasta este evento del exilio que posteriormente a ello, los relatos que nosotros tenemos, ya el problema que tendrá Israel ya no será de idolatría. La idolatría ya no estará presente. Por eso la revuelta de los macabeos, ¿no? Por eso es que, aun cuando hay algunos judíos después en la época griega que quieren adaptarse a las costumbres hebreas, a las costumbres helénicas o griegas, ya nosotros vemos a un pueblo que ha aprendido la lección. Por eso es que el exilio representa muchas cosas, muchas cosas. Y a partir de estas reflexiones, que vamos a ver de manera muy detallada, ¿no? Vamos a ver que este momento del exilio, en el preexilio, en el exilio y en el post-exilio, la voz profética, la literatura que van a levantar los profetas en relación a esto, va a ser lo que marque la impronta que encontraremos en los textos del Antiguo Testamento. Profecías o escritos, ya la profecía escrita como tal en la persona de Amós, de Oseas, ¿no? Principales profetas del reino del norte, el primer Isaías, Jeremías y Ezequiel. Estos profetas y sus profecías, principalmente ellos, habrá otros, pero principalmente ellos, van a establecer, van a marcar el camino, van a establecer el patrón, diríamos, el patrón teológico en el cual se van a desarrollar las diversas tradiciones que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Será la luz de los profetas preexílicos, es decir, antes de este evento, y los que vivirán el exilio, ¿no? Vivirán el exilio, como es Isaías, Jeremías, Ezequiel, quienes a partir de sus oráculos o a partir de sus
de sus mensajes, ¿no? Van a marcar la cancha, van a marcar la cancha. Y va a ser muy interesante. Eso esperemos que nos dé tiempo poder hacerlo en las próximas clases, que terminemos con esto. No sé si mañana, tal vez mañana y el viernes, estaríamos hablando de manera muy general cuáles fueron los grandes legados de estos profetas en esta época del exilio que van a marcar la cancha en relación a las distintas tradiciones que van a converger en todo el texto bíblico. Y cuando hablo del texto bíblico, me estoy refiriendo a los libros del Antiguo Testamento. Pero bueno, el exilio, vuelvo a repetir, tendrá su importancia y será muy importante que nosotros no lo perdamos de vista. Bien, después vendrá la época post-exílica, que será el retorno a Judá. Este retorno, ya también hablé sobre eso, se hizo posible gracias a un cambio en la política internacional. Los asirios son vencidos por los babilonios y evidentemente al cambiar la política internacional, cambia la condición de los esclavos o de los cautivos, diríamos. Más que esclavos, cautivos, porque aunque Israel fue cautivo a Babilonia, no fueron en calidad de esclavos, porque por la insinuación que encontramos en el libro del profeta Jeremías, Jeremías les dice, bueno, construyan casas, planten el campo, hagan sus viñedos, en fin, hagan su vida normal. Y eso un esclavo no lo haría. Más bien eran cautivos, eran más un símbolo en aquellos tiempos de las grandes potencias de reconocer su supremacía. Entonces, cambia. Perdón, hermanos, hay cierta inestabilidad en el Internet, pero bueno, ¿qué va a ser? Cambia entonces la política internacional y los persas conquistan a los babilonios. Yo dije hace rato al revés, los asirios y los babilonios. No, ya en esta época ya no son los asirios, ya los asirios ya quedaron atrás en el reino del norte. No, ahora los babilonios son conquistados por los persas, ¿no? Ese es el cambio. Ahora los persas se convierten en la potencia mundial en turno y gracias al edicto que eran muy comunes en aquellos tiempos, ¿no? Principalmente los persas tenían un carácter más amistoso, diríamos, un carácter más, ¿cómo es? ¿Cómo sería la palabra? Tienen una política los persas, no tanto de mantener a los cautivos, era más de darles libertad, más de darles diplomático, ¿ok? Sí, eran más diplomáticos. Y entonces, bueno, eran, como dice ahí, más benévolos, ¿no? Y lo importante de esto es que no les gustaba destruir la cultura de los pueblos que dominaban, sino que los instaban a seguir con sus propias prácticas religiosas. Eso hizo, ¿no? Fue algo muy interesante. Eso hizo que Ezequiel tuviera una labor profética muy importante dentro del exilio, ¿no? Tuviera una labor muy interesante y perviviera la enseñanza, la liturgia, la oración. Es decir, ya Israel ahora cambia el paradigma, ya no tienen una tierra santa, diríamos, sino que ahora están en tierra extranjera, ya no tienen un lugar santo, que sería el templo, sino que ahora están en tierra extranjera, y es allí en el exilio donde el lugar es sustituido por el tiempo. El lugar es sustituido por el tiempo. En otras palabras, es decir, que ahora el sábado será lo que los una. No será más el templo, no será más Palestina, sino ahora será el sábado y será la santidad. Ellos van a recuperar mucho o van a salvaguardar con todas sus fuerzas, principalmente la corriente sacerdotal en persona del sacerdote Ezequiel y del profeta, porque tenían sus dos roles, va a salvaguardar la santidad y el influjo que va a tener esta corriente sacerdotal
va a ser muy, muy importante para varios escritos, varias leyes que aparecerán en el Antiguo Testamento. Por eso decía que era esta etapa del exilio va a ser muy importante para las diversas tradiciones que nosotros vamos a encontrar en los textos sagrados, ¿no? Entonces, ahora ya no es el templo, ahora es el sábado quien los unirá, no es el lugar, sino ahora es el tiempo, el tiempo de Dios que será su reflexión y será lo que los una a ellos. Y entenderán también, fíjense algo muy interesante, entenderán, ya lo he platicado infinidad de veces, pero entenderán que el sábado traspasa su propia cosmovisión judía. ¿Mm? Traspasa su propia cosmovisión judía. Y entenderán que el sábado, lejos de considerarlo como las leyes rituales, más allá de que el sábado tiene muchas leyes rituales en sí misma, ¿no? Entenderán que el sábado vendrá a ser un símbolo de la creación, verá a ser como el culmen de la obra creadora de Dios y lo insertarán de manera muy maravillosa en el relato eloísta, en el capítulo 1, ¿no? E imprimirán en el sábado, ¿no? Una cosmovisión universal. Universal. Por eso es que hoy me parece que uno de los argumentos que nosotros como iglesia tendríamos para defender entre dos grandes comillas nuestra postura sobre el sábado es que el sábado no es israelita, el sábado no es judío, el sábado no es una institución judaica, ¿no? Ellos mismos, Israel en este tiempo pudo haberse adjudicado completamente este momento, ¿no? Y entonces haber hecho que apareciera o diera la sensación de que fuera solamente de ellos, ¿no? Como pueblo, en esa, como ya hemos visto muchas veces, en ese nacionalismo que les apremiaba muchísimo. Sin embargo, creo que por inspiración divina, ellos entendieron que el sábado era universal. Y, y es acá, en este término creacionista, en donde nosotros podemos descansar confiadamente de que hoy, al guardar el día de reposo, no estamos asumiendo una tradición judía, no estamos asumiendo un rito judío, sino más bien estamos entendiendo la misma reflexión teológica que hicieron los judíos. Nosotros hoy, en el sábado, reflexionamos el tiempo de Dios, ¿no? Oye, más allá de entender el sábado como un espacio de 24 horas, estamos entendiendo el sábado como el tiempo de Dios, ¿no? Como el tiempo de Dios. Y que en ese tiempo, que es perfecto, ¿no? Es la corona, es la joya de la corona de la creación y por lo tanto nosotros no celebramos el sábado, celebramos al creador del sábado. Nosotros celebramos al creador de todas las cosas y al creador del día de reposo. No celebramos el día de reposo, porque el día de reposo no se celebra al que descansó en el día de reposo. Por eso es que en ese día nosotros hacemos una reflexión del tiempo, de la historia, de la salvación, de la redención, de la creación. Hay varias implicaciones teológicas que nosotros tendríamos que despertar en el sábado, ¿no? Desafortunadamente hemos desdeñado mucho el día de reposo y lo vemos solamente como un tiempo para dormir, para levantarnos tarde, para pasarla en familia, para tomar mate, para ir a la iglesia un ratito, ¿viste? Cumplir con eso, volver a casa, dormir la siesta o hacer otras actividades, ¿no? Eh, eh, el sábado a la tarde en el culto, pero no nos damos cuenta la importancia que tiene el día de reposo en todas las implicaciones teológicas que esto tiene. Y bueno, tal vez nos hace falta un exilio para entenderla, ¿no? Tal vez nos haga falta ese exilio. Yo recuerdo mucho que
que en el lugar donde yo pastoreaba, ahora que se dio la pandemia, ¿no? Y que tuvimos que tomar la decisión, como en muchos lugares, creo que en todos los lugares, de cerrar nuestros templos. Yo veía cómo muchos hermanos y hermanas que habían crecido en la iglesia y que habían hecho del templo como esa parte sagrada, ¿no? Como esa parte de decir, ¿y cuándo vamos a volver al templo? ¿Y cuándo se va a abrir otra vez el templo? ¿Y cuándo nos vamos a volver a reunir en el templo? Y entonces cuando se daba la idea de que ahora tendríamos que reflexionar un poco, no sobre el lugar, sino sobre el tiempo que estamos teniendo, nos dimos cuenta y nos seguimos dando cuenta con profunda tristeza de que nosotros estamos arraigados en el lugar, estamos arraigados en el lugar de las cuatro paredes, ¿no? Porque cuando el hecho de no estar en el templo, ¿no? El hecho de no estar allí y quedarnos en casa, nos vimos perdidos. O sea, dijimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Ahora qué hacemos? Nos vimos perdidos y muchos hermanos siguen perdidos porque nuestra identidad o nuestra, ¿cómo es? Nuestra certeza, nuestra seguridad está en el templo. ¿M? Y por eso es que hoy muchos todavía seguimos anhelando ir al templo, pero a la luz del exilio, ¿no? Y del retorno que se hace de Israel, Israel sigue pensando en el templo y por eso lo construye, ¿no? Lo construye. Ahora, nosotros volvemos al templo ahora. Los templos se abren ahora, ¿no? Se abren ahora. Ya estamos yendo al templo. ¿Reflexionamos sobre el tiempo o sobre el lugar? ¿Qué ha sido nuestra experiencia en este exilio que tuvimos durante muchos meses de no congregarnos en el templo, donde nosotros hicimos nuestra vida ahí? Y creo yo que nos pasó lo mismo, ¿no? Nos pasó lo mismo, nos sentimos perdidos, dijimos, bueno, ya quiero que se abra el templo porque parece ser que mi vida de celebración al Creador, de mi tiempo de reflexión en la creación, en la salvación, en la redención, en la santificación, en la bendición, en todo lo que implica, perdió sentido. No supimos qué hacer, ¿no? Y entonces, incluso la fe de muchos se resfrió, fíjense, la fe de muchos se resfrió porque nuestra mirada estaba en el templo. Bien, bueno, esta es una reflexión que quise hacer, tal vez haciendo un comparativo, salvando las proporciones, evidentemente, de lo que implicó para nosotros ahora el sábado. ¿Qué es el sábado para nosotros? Lo implicó para los exiliados, entendieron esa nueva posición y aprovecharon ese tiempo para reflexionar sobre el kairos de Dios, sobre el tiempo de Dios. Y pienso que hoy no deberíamos de perder la oportunidad de reflexionar, ¿no? Hoy, no sé, tal vez muchos perdimos la oportunidad que Dios nos dio de que en todo esto tuviésemos tiempo de reflexionar sobre el kairos de Dios. Bueno, hasta aquí entonces vamos a irnos al receso. Hasta aquí terminamos lo que son los relatos históricos que tienen que ver que tienen que ver con estos libros y que terminan evidentemente, ¿no? Con la vuelta de los exiliados a Judá. Ahí terminan estos libros históricos, diríamos, con Esdras, Nehemías. Bueno, terminamos entonces con estos libros históricos que, como dije, terminan en la tradición del retorno de los judíos a Judá y que eso lo vemos relatado, que eso lo vemos relatado en los libros de Esdras y Nehemías. ¿Ok? Bueno, antes de irnos al receso, quisiera ver si hay alguna pregunta, algún comentario sobre esta parte de la clase. Con la última parte que se dijo del templo, hace un tiempito atrás estábamos conversando con un profesor que se considera ateo. Él dice, en todas las generaciones, siempre las religiones tomaban los templos como el centro.
Ahí está la reflexión que te dice, ¿a qué vamos? ¿A hacer enfoque al templo o a hacer a nosotros? Es lo que el comentario que me acuerdo que está una persona que se considera atea, lo dice lo mismo. Claro, claro, interesante. Las reflexiones que nosotros hacemos, hermanos, siempre es en cuanto a los lugares, ¿no? Y aun cuando muchos crecimos con esta tradición de valorar el templo como algo importante, yo crecí en esa tradición, yo soy cristiano de cuarta generación, y sé, o sea, yo mismo sentí eso, yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ya no está más el templo está cerrado, ¿qué voy a hacer? Y bueno, me parece que ahí es donde nosotros no debemos perder la oportunidad de nuestra reflexión. El corazón nuestro está encerrado en cuatro paredes o tenemos que buscar la trascendencia de Dios más allá de esto que es el lugar. Y me parece que, que seguimos en esa reflexión, me parece. Gracias, Alan. Sí, hermano, una pregunta. El Bien. profeta Daniel está metido ahí en el exilio también, ¿cierto? En el tiempo de Nabucodonosor y de Ciro, ¿verdad? Perdón, Álvaro, no te escuché la primera parte. ¿Cómo era? Perdón. El profeta Daniel está también en el exilio, ¿verdad? En el tiempo de Nabucodonosor y en el tiempo de Ciro, ¿verdad? El libro del profeta Daniel es un libro que narra la historia de Daniel y de sus amigos, diríamos, ¿no? Los famosos tres amigos que tiene Daniel, y los ubica precisamente en esta etapa. Los ubica en la etapa de lo que es Nabucodonosor, la ubica en la etapa de Ciro, el persa, ¿no? Históricamente los ubica en esa etapa, aun cuando nosotros sabemos que Daniel es escrito muchos años después de que esos imperios ya dejaron de existir, pero es ahí en donde nosotros encontramos, por ejemplo, la visión de la estatua grandota. ¿Recuerdan? ¿Dónde encontramos la visión de la estatua que tiene distintas, cómo es? Eh, Que se eh, ha hecho de hierro, bronce, claro, plata claro, claro, ¿no? Y y demás. barro. Es la interpretación que el pueblo judío le da a los sucesos que ya se narraron en la historia y que ahora se les da un sentido ya hacia el Mesías, diríamos, hacia el Mesías. Pero sí, es un libro que, insisto, ubica los hechos de un hombre llamado Daniel y de sus amigos en la época de Babilonia. ¿Alguien más, hermanos? Creo que ya hemos hablado abundantemente sobre esta parte de la historia, así es que de todas maneras, insisto, es una introducción. Ya cuando nos acerquemos a los libros históricos como tal, ya haremos paradas más precisas, pero ahora solo es en términos generales. Vamos a tomar 5 minutos de receso y vamos y regresamos para reflexionar sobre los libros poéticos y los libros proféticos, que serían la otra parte que nos hace falta del Antiguo Testamento. ¿Ok? Bueno, 5 minutitos, hermanos, y volvemos.